Medellín, 2 de diciembre de 1993. El aire pesado de la madrugada colombiana cargaba más que humedad. Cargaba el peso del final de una era. En algún lugar de la ciudad, entre las sombras de un barrio que había conocido tanto poder como terror, una conversación estaba a punto de cambiar para siempre la vida de un niño de 16 años. Pablo Emilio Escobar Gaviria sabía que sus horas estaban contadas. No era una premonición. Era una certeza tan fría como el acero de las armas que lo perseguían. Los helicópteros del bloque de búsqueda sobrevolaban la ciudad como buitres hambrientos. Las sirenas perforaban la noche, y en medio de ese caos, el hombre más poderoso y temido de Colombia tomó una decisión que definiría el destino de su familia. Marcó un número que sabía de memoria. Al otro lado de la línea, en Buenos Aires, su hijo Juan Sebastián Marroquín Santos, quien aún llevaba el apellido Escobar en su corazón, respondió sin saber que escucharía la voz de su padre por última vez. Sebastián. La voz era diferente. No era el Pablo autoritario que imponía órdenes desde su imperio de cocaína. No era el padre ausente que prometía regresos que nunca llegaban. Era algo más profundo, más humano, más quebrado. Papá, ¿dónde estás? Silencio. Un silencio que pesaba como el mundo entero. Hijo, necesito que me escuches muy bien. Lo que voy a decirte ahora es lo más importante que jamás te diré. Sebastián apretó el teléfono contra su oído. Algo en el tono de su padre lo aterró más que todas las persecuciones, más que todos los exilios, más que todas las noches sin dormir esperando noticias. Ya, me dieron todo junto, el pecho del criterio final. Lo que siguió en esa conversación no ha sido contado jamás, hasta hoy. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Para entender el peso de esas palabras, debemos conocer quién era realmente Juan Sebastián Marroquín Santos antes de convertirse en el hombre que hoy rompe su silencio. Buenos Aires, 1992, un año antes de esa fatídica llamada. Sebastián tenía 15 años y vivía en una mansión que parecía un palacio. Pero los palacios pueden ser prisiones cuando las rejas no están para proteger lo que hay adentro, sino para ocultar la verdad de lo que realmente eres. Papá construye hospitales, le decía a sus compañeros de colegio cuando preguntaban por qué su familia tenía tantos guardaespaldas. ¿Por qué cambiaban de casa cada pocos meses? ¿Por qué su madre María Victoria lloraba en silencio durante las madrugadas? La mentira era más cómoda que la verdad. La verdad era que su padre era el hombre más buscado del mundo, que había ordenado la muerte de jueces, políticos, periodistas, que había convertido a Colombia en un campo de guerra, que había llenado de dolor miles de familias, mientras construía un imperio que manchaba de sangre cada dólar que tocaba. Sebastián vivía en una burbuja dorada, rodeado de lujos que no podía disfrutar y de un amor paternal que llegaba siempre a través del teléfono, nunca en persona. Su padre era una voz lejana, una promesa constante de pronto estaremos juntos, un fantasma poderoso que movía los hilos de su vida desde las sombras. ¿Cuándo vas a venir, papá? Pronto, hijo, muy pronto. Pero pronto nunca llegaba. En su lugar llegaban regalos caros, carros de lujo que no podía manejar, relojes de oro que pesaban como grilletes, y siempre, siempre, la sensación de que algo terrible se acercaba. María Victoria lo sabía. Una mujer no pasa años casada con Pablo Escobar sin desarrollar un instinto para detectar cuando las tormentas se aproximan. Y esta tormenta sería la última. Sebastián le dijo su madre una noche,
mientras empacaban nuevamente sus vidas en maletas que nunca se terminaban de deshacer. Tu padre es un hombre complejo, ha hecho cosas terribles, pero también es tu padre, y te ama más de lo que jamás ha amado nada en este mundo. El adolescente no entendía entonces la profundidad de esas palabras. No sabía que el amor de Pablo Escobar era como todo lo que tocaba, intenso, destructivo y capaz de cambiar el destino de quienes lo rodeaban. No sabía que en pocas horas ese amor se convertiría en el legado más pesado que un padre puede dejarle a un hijo. La herencia de ser quien eres cuando tu apellido carga el peso de la historia. 2 de diciembre de 1993, 11:47 p.m. El teléfono sonó en la casa de Buenos Aires como una campana de funeral. Sebastián estaba estudiando matemáticas, algo normal, algo que hacen los adolescentes en todo el mundo. Pero él no era un adolescente como los demás, y esa noche no sería una noche como las demás. Sebastián, es tu papá. María Victoria le pasó el auricular con manos temblorosas. Había algo diferente en su mirada, como si supiera que estaba entregándole a su hijo el último pedazo de una vida que estaba por terminar para siempre. ¿Papá? Hijo. La voz de Pablo sonaba extraña, cansada, como si hubiera envejecido años en días, como si el peso del mundo finalmente lo hubiera doblegado. ¿Estás bien? Tu voz suena. Sebastián, necesito que me escuches. Realmente me escuches, no como otras veces. Esta vez es diferente. El silencio llenó la línea telefónica, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de todo lo que nunca se había dicho, de todos los abrazos que nunca se habían dado, de todos los te amo que se habían quedado atrapados entre la distancia y el miedo. Hijo, yo he cometido errores, muchos errores. Sebastián apretó el teléfono. Su padre nunca admitía errores. Pablo Escobar era un hombre que convertía sus fracasos en victorias, sus debilidades en fortalezas. Escucharlo quebrado era como ver desmoronarse una montaña. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que el tiempo se acabó, Sebastián, y hay cosas que necesitas saber, cosas que necesitas entender. Una pausa larga. Del otro lado de la línea, Sebastián podía escuchar sonidos lejanos. Sirenas, motores, el eco de una ciudad en guerra. Sebastián, tú vas a ser un hombre diferente, mejor, más limpio. Vas a cargar mi apellido, pero no mis errores. ¿Me entiendes? No, papá, no entiendo nada. ¿Por qué me hablas así? Pablo respiró profundo. Cuando habló nuevamente, su voz era más suave, más real. Era la voz de un padre que sabía que sus palabras se convertirían en el último regalo que podía darle a su hijo. Porque te amo, Sebastián, porque eres lo mejor que he hecho en mi vida, lo único bueno que he hecho en mi vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del adolescente. No sabía por qué lloraba, solo sabía que algo estaba terminando. Papá, escúchame bien. La vida que yo elegí no es la vida que quiero para ti. El poder que yo busqué te destruiría. El dinero que yo acumulé está manchado de lágrimas. Todo lo que construí se va a desmoronar. Pero tú puedes construir algo diferente. Sebastián cerró los ojos. Las palabras de su padre se grababan en su memoria como hierro candente. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar tu nombre, cambiar tu vida, olvidar todo lo que crees que sabes sobre mí y recordar solo esto, que te amé desde el primer día que supe que existías. Y que todo lo que hice mal lo hice porque creí que te estaba protegiendo. La línea se llenó nuevamente de silencio, pero esta vez era diferente. Era el silencio de un hombre que estaba diciendo adiós sin usar la palabra. Sebastián. Sí, papá. Perdóname. Esas dos palabras cayeron sobre el adolescente como un peso que no sabía que tendría que cargar el resto de su vida. El perdón de un padre que sabía que había destruido la posibilidad de ser el héroe en la historia de su propio hijo. Papá, yo te amo, Sebastián, nunca lo olvides. Sin importar lo que digan de mí, sin importar lo que sepas de mí, nunca olvides que te amo. Clic. La línea se cortó. Sebastián se quedó con el teléfono en la mano,
escuchando el vacío que dejaba una despedida que no sabía que era definitiva. En menos de 12 horas, Pablo Escobar estaría muerto, y su hijo comenzaría una vida completamente nueva con el peso de esas últimas palabras grabadas para siempre en su corazón. 3 de diciembre de 1993, 3:15 p.m. Sebastián estaba en el colegio cuando el mundo cambió para siempre. Era una tarde normal de verano porteño. Los estudiantes esperaban ansiosos las vacaciones de fin de año. Sebastián participaba en una clase de literatura, discutiendo sobre los héroes trágicos en las obras clásicas. La ironía de ese momento se volvería evidente años después. Su compañero de banco le pasó una nota. Tu mamá te busca en la dirección. Se ve mal. El corazón de Sebastián se aceleró inmediatamente. María Victoria nunca interrumpía sus clases. Era una de esas reglas no escritas de su vida clandestina, mantener las apariencias normales a toda costa. Caminó por los pasillos del colegio, sintiendo que cada paso lo llevaba hacia algo irreversible. Sus zapatos resonaban contra el piso de mármol como un tambor funerario. La encontró en la oficina del director, sentada con una elegancia que no podía ocultar el temblor en sus manos. Tenía los ojos rojos, pero no había rastros de lágrimas frescas. Era como si hubiera llorado todo lo que tenía para llorar y ahora solo quedara un vacío profundo. Mamá. Ella lo miró, y Sebastián supo inmediatamente que su vida acababa de partirse en dos, el antes y el después de ese momento. Sebastián, necesitamos irnos a casa, ya. El viaje en taxi fue el más largo de su vida. María Victoria miraba por la ventana, perdida en pensamientos que no compartía. Sebastián intentó varias veces iniciar una conversación, pero las palabras se morían antes de llegar a sus labios. Llegaron a la casa y María Victoria cerró las cortinas, revisó las cerraduras, apagó la televisión que estaba encendida en el living. Sebastián, siéntate. Su voz era diferente. No era la voz protectora de siempre. Era la voz de alguien que estaba a punto de destruir la inocencia de su propio hijo. ¿Qué pasa, mamá? Me estás asustando. María Victoria se sentó frente a él, tomó sus manos entre las suyas, y con una calma que solo puede venir de la aceptación total del destino, dijo las palabras que cambiarían todo. Tu papá está muerto. El mundo se detuvo. No fue dramático. No hubo gritos, no hubo desmayos. Fue como si el aire se hubiera vuelto sólido, y Sebastián ya no pudiera respirar. ¿Qué? Esta mañana, en Medellín, lo mataron. Las palabras flotaron en el aire como balas perdidas. Sebastián las escuchó, pero no las procesó. Su mente se negaba a convertir esos sonidos en una realidad comprensible. No, no puede ser. Anoche hablé con él. Anoche me dijo que me amaba y que te perdonara. Sebastián la miró con los ojos enormes. Su madre sabía sobre la llamada. Él me contó, Sebastián. Después de hablar contigo me llamó a mí. Me dijo que te había dicho adiós. Me dijo que sabía que no vería el amanecer. Las lágrimas llegaron entonces, no como lluvia, sino como una tormenta que arrastra todo a su paso. Sebastián lloró por el padre que nunca había conocido realmente, por las conversaciones que nunca tendrían, por los abrazos que jamás se darían, por el peso de ser el hijo de Pablo Escobar en un mundo que celebraría su muerte. ¿Cómo? En una azotea, los del bloque de búsqueda lo acorralaron. Dicen que se resistió hasta el final. Sebastián cerró los ojos. Podía ver a su padre, el hombre que había construido un imperio con sus propias manos, enfrentando su destino con la misma determinación con que había enfrentado todo en su vida. Sebastián, hay algo más. Él levantó la mirada. ¿Qué podía ser peor que esto? Ya no somos los Escobar, ya no podemos serlo. María Victoria le mostró unos documentos que había estado preparando durante meses, esperando este día que sabía que llegaría. A partir de hoy, tú eres Juan Sebastián Marroquín Santos. Yo soy María Isabel Santos Caballero. Manuela es Juana Manuela Marroquín Santos. Sebastián miró los papeles. Su nueva identidad, su nueva vida. Su nueva oportunidad de existir sin el peso del apellido más temido de Colombia. ¿Y papá? Tu papá se convirtió en lo que siempre quiso ser, una leyenda. Pero las leyendas, Sebastián, no tienen hijos, solo tienen historias.
Esa noche, Sebastián se quedó despierto mirando el techo de su habitación. En su mesa de noche tenía una foto de su familia tomada años atrás, cuando aún creía que su padre era solo un hombre de negocios exitoso. En la foto, Pablo tenía a Sebastián en sus brazos. Ambos sonreían. Era una sonrisa genuina, limpia, llena de amor paternal que no conocía de culpas ni de sangre. Sebastián tocó la foto con un dedo. «Te perdono, papá», susurró en la oscuridad. «Y te amo también». Pero sabía que esas palabras las diría solo una vez, porque a partir del amanecer, Pablo Escobar sería solo un recuerdo, y Juan Sebastián Marroquín Santos tendría que aprender a vivir con el fantasma de un padre que el mundo recordaría como un monstruo, pero que él llevaría para siempre en el corazón como el hombre que lo amó lo suficiente para decirle adiós. Los años que siguieron fueron un laberinto de identidades fragmentadas y verdades ocultas. Juan Sebastián Marroquín Santos, porque ya no podía pensar en sí mismo como Sebastián Escobar, aprendió a vivir en un mundo donde su pasado era un secreto que podía matarlo y un legado que podía destruirlo. Buenos Aires se convirtió en su refugio y en su prisión. Cada día era un acto de equilibrismo entre ser un adolescente normal y ser el hijo del hombre más odiado de América Latina. En el colegio, sus compañeros hablaban del narcotráfico como algo lejano, algo que pasaba en las noticias. Sebastián escuchaba en silencio cuando describían a Pablo Escobar como un monstruo sin alma, como un demonio que había desangrado a Colombia. Él sabía que tenían razón. También sabía que estaban equivocados, porque el monstruo de las noticias también era el hombre que lo había llamado la noche antes de morir para decirle «te amo». El demonio de los periódicos también era el padre que le enviaba cartas escondidas en paquetes de regalos, diciéndole que estudiara mucho, que fuera un buen hijo, que cuidara a su mamá y a su hermana. La dualidad lo estaba matando lentamente. «¿En qué piensas?», le preguntaba su madre cuando lo encontraba perdido en la mirada, observando el horizonte porteño como si buscara respuestas que solo él podía encontrar. «En nada», mentía. Pero pensaba en todo, en cada palabra de esa última conversación, en cada inflexión de la voz de su padre, en el peso de cargar un amor que tenía que mantener en secreto porque admitir que amaba a Pablo Escobar era como admitir que tenía un corazón capaz de amar a un asesino. Y quizás era cierto. A los 18 años, Sebastián comenzó a estudiar arquitectura. Quería construir cosas, quería crear en lugar de destruir. Cada línea que dibujaba en sus planos era un acto de rebeldía contra el legado de sangre que había heredado. «Quiero hacer casas para familias normales», le dijo a su madre una tarde mientras trabajaba en un proyecto universitario. «Casas donde los niños no tengan que esconder quién es su papá». María Victoria lo miró con una mezcla de orgullo y tristeza. «Tu papá estaría orgulloso», dijo suavemente. «No digas eso». «¿Por qué no? Porque no quiero que esté orgulloso. Quiero que esté diferente. Quiero que sea alguien diferente». Su madre se acercó, le puso una mano en el hombro. «Sebastián, tu papá fue muchas cosas. Terribles, algunas de ellas. Pero también fue un hombre que te amó más de lo que amó su propia vida. Y eso no lo puedes cambiar, ni lo deberías cambiar». Esa noche, Sebastián sacó una caja que había escondido en el fondo de su armario. Dentro estaban todas las cartas que Pablo le había enviado durante los años de exilio. Las había leído cientos de veces, pero nunca las había compartido con nadie. Una en particular lo obsesionaba. Era corta, escrita con la letra apurada de alguien que sabía que el tiempo se agotaba. «Sebastián, si algún día alguien te pregunta quién era tu papá, no les digas que era Pablo Escobar. Diles que era un hombre que cometió errores terribles, pero que aprendió a amar más profundamente de lo que sabía odiar. Diles que era un hombre que construyó cosas equivocadas con intenciones que creía correctas. Diles que era tu papá y que eso es lo único que realmente importa. Te amo. P». Sebastián leyó la carta una vez más, y por primera vez en años sintió algo parecido a la paz. Su padre tenía razón en algo. Había aprendido a amar más profundamente de lo que sabía odiar. Porque a pesar de todo, de las muertes, de la violencia, del dolor que había causado, Pablo Escobar había sido capaz de amar a su hijo con una intensidad
que trascendía sus crímenes. Y Sebastián había sido capaz de amar a su padre a pesar de conocer sus crímenes. Esa noche tomó una decisión que cambiaría el resto de su vida. Escribió en su diario: «Mi nombre es Juan Sebastián Marroquín Santos. Soy hijo de Pablo Escobar. Estas dos cosas no se contradicen. Son simplemente dos verdades que tengo que aprender a cargar. Una me define por el futuro que puedo construir. La otra me recuerda de dónde vengo. Y necesito ambas para ser quien realmente soy». Era el primer paso hacia la reconciliación con su propia historia. El primer paso hacia entender que se puede amar a alguien sin aprobar sus acciones. El primer paso hacia convertirse en el hombre que su padre había soñado que fuera. Alguien mejor. Los años pasaron como páginas de un libro que Sebastián escribía día a día, línea por línea, construyendo una identidad que fuera completamente suya, pero que nunca negara completamente de dónde venía. Se recibió de arquitecto con honores, construyó casas, diseñó espacios, creó lugares donde las familias podrían ser felices. Cada proyecto era una pequeña victoria contra la destrucción que había marcado los primeros años de su vida. Se casó con una mujer que lo conoció como Juan Sebastián, no como el hijo de Pablo Escobar. Cuando finalmente le contó la verdad, ella lo miró a los ojos y dijo algo que él nunca olvidaría: «No me casé con tu apellido, me casé contigo». Tuvieron hijos. Sebastián se convirtió en padre y entendió, por primera vez, la profundidad del amor que Pablo había sentido por él. Entendió también la agonía de saber que tus acciones pueden dañar a las personas que más amas. «¿Cómo se llamaba tu papá?», le preguntó su hijo mayor una tarde, mientras jugaban en el parque. Sebastián sintió el peso familiar de esa pregunta. Pero esta vez, la respuesta fue diferente. Se llamaba Pablo. Era un hombre complicado que cometió errores muy grandes, pero me amaba mucho. ¿Era malo? Sebastián pensó cuidadosamente antes de responder. Hizo cosas muy malas, lastimó a mucha gente, pero también era mi papá. Y los papás pueden ser muchas cosas al mismo tiempo. Sino sobre Pablo Escobar, el padre, sobre las contradicciones de amar a alguien que ha causado tanto dolor, sobre la posibilidad de redención, no para quien comete los errores, sino para quienes quedan atrás para lidiar con las consecuencias. El libro se convirtió en un bestseller, no porque glorificara la violencia, sino porque humanizaba el dolor, porque mostraba que incluso los monstruos pueden amar, y que ese amor, por complejo que sea, también es real. «¿Por qué decidiste contar esto ahora?», le preguntó un periodista durante una entrevista. Sebastián miró directamente a la cámara. «Porque mi padre me dijo una vez que yo iba a ser diferente, mejor, más limpio. Y creo que parte de ser mejor es no esconder la verdad, sin importar lo compleja que sea». «¿Perdonaste a tu padre?». La pregunta flotó en el aire como una bala. Sebastián la había esperado durante años. «El perdón», dijo lentamente, «no significa que apruebas lo que alguien hizo. Significa que decides no dejar que lo que hicieron te siga lastimando». En ese sentido, sí, lo perdoné, porque necesitaba hacerlo para seguir viviendo. «¿Y qué crees que él pensaría de lo que eres ahora?». Sebastián sonrió. Era una sonrisa triste, pero genuina. «Creo que estaría orgulloso de que encontré la manera de ser su hijo sin convertirme en él». Después de la entrevista, Sebastián caminó por las calles de Buenos Aires. La ciudad que lo había acogido cuando era un adolescente huyendo de su propia historia, ahora lo veía como un hombre que había encontrado la paz con esa historia. Pasó por el lugar donde habían vivido cuando llegaron por primera vez. La casa ya no existía. En su lugar había un edificio moderno, lleno de familias que no sabían que en ese terreno había vivido el hijo del hombre más buscado del mundo. Sacó su teléfono y marcó un número. «Mamá», dijo cuando María Victoria respondió. «¿Cómo te fue en la entrevista?». «Bien, creo que papá habría estado orgulloso». Un silencio largo. Luego la voz quebrada de su madre. «Él está orgulloso, Sebastián. Donde quiera que esté, está orgulloso». Esa noche, Sebastián escribió en su diario por última vez: «Mi nombre es Juan Sebastián Marroquín Santos. También soy Sebastián Escobar. Ambos nombres son míos. Ambas historias me pertenecen. Y he aprendido que la verdadera libertad no está en escapar de quién eres,
sino en elegir quién quieres ser con lo que eres. Cerró el diario y lo guardó junto a las cartas de su padre. Por primera vez en décadas, durmió sin sueños pesados. La transformación estaba completa. Hoy, casi 30 años después de esa última llamada, Juan Sebastián Marroquín Santos se ha convertido en algo que Pablo Escobar nunca pudo imaginar. Un hombre de paz, pero no una paz que nace de la ignorancia, sino una paz que nace del conocimiento profundo del dolor y de la elección consciente de no repetirlo. Ha dedicado su vida a trabajar con víctimas del conflicto armado colombiano. Ha construido casas para familias desplazadas. Ha creado programas educativos para jóvenes en riesgo. Cada acción es un pequeño acto de reparación por los daños que nunca podrá deshacer completamente. ¿No sientes que estás pagando por los crímenes de tu padre?, le preguntó recientemente un estudiante universitario durante una conferencia. Sebastián reflexionó antes de responder. No estoy pagando por sus crímenes. Estoy eligiendo qué hacer con el privilegio que tengo por ser su hijo. ¿Privilegio? El privilegio de entender el dolor desde adentro. El privilegio de saber cómo se siente ser amado por alguien que causa tanto sufrimiento. El privilegio de poder hablar desde un lugar que nadie más puede hablar. ¿Y qué dirías en ese lugar? Sebastián se acercó al micrófono. Su voz era clara, firme, sin rastros de la vergüenza que había cargado durante décadas. Diría que el amor no justifica la violencia, pero que la violencia no cancela el amor. Diría que es posible amar a alguien y odiar lo que hizo. Diría que los hijos no somos responsables de los crímenes de nuestros padres, pero sí somos responsables de lo que hacemos con el conocimiento de esos crímenes. Una pausa. El auditorio estaba en silencio absoluto, y diría que mi padre me enseñó la lección más importante de mi vida sin darse cuenta. Me enseñó que el poder sin amor es destrucción, pero que el amor sin responsabilidad también puede ser destructivo. Después de la conferencia, una mujer se acercó. Tenía alrededor de 50 años, cabello canoso, ojos que habían visto demasiado. Mi hermano fue asesinado por orden de su padre, dijo sin preámbulos. Sebastián sintió el golpe familiar en el estómago, pero no apartó la mirada. Lo siento mucho, dijo. ¿De verdad? ¿Usted sabía? No hasta que fui mayor, pero sí, ahora sé. La mujer lo estudió con una intensidad que cortaba como vidrio. Yo lo odiaba a usted, dijo finalmente. Sin conocerlo, lo odiaba por ser hijo de quien era. Tiene derecho. ¿Y ahora qué hago con ese odio? Sebastián la miró directamente a los ojos. Lo mismo que yo hice con mi amor. Encontrar una manera de que sirva para algo bueno. La mujer asintió lentamente. No sonrió. No se abrazaron. No hubo un momento de reconciliación cinematográfica. Pero hubo algo más valioso. Hubo entendimiento. Gracias por decir la verdad, dijo ella antes de irse. Sebastián se quedó solo en el auditorio vacío, pensando en esa última conversación con su padre. Las palabras resonaban en su mente con la misma claridad que 30 años atrás. Te amo, Sebastián, y perdóname. Ahora entendía que esas palabras no habían sido solo una despedida. Habían sido una invitación a construir una vida que fuera una respuesta a esa petición de perdón. No solo perdonar, sino transformar ese perdón en algo que sirviera al mundo. Esa noche, Sebastián regresó a su casa en Buenos Aires. Su familia lo esperaba para cenar. Sus hijos corrieron a recibirlo, y por un momento fue simplemente un padre que regresaba del trabajo. Un hombre común con una vida común. Pero mientras cenaban, su hija menor le hizo una pregunta que lo transportó inmediatamente a esa noche de diciembre de 1993. Papá, ¿tú crees que las personas malas pueden volverse buenas? Sebastián puso su tenedor en el plato. La pregunta flotaba en el aire cargada de inocencia, pero también de una profundidad que su hija de 8 años no podía comprender completamente. ¿Por qué preguntas eso, amor? Porque en el colegio hablamos de personas que hicieron cosas muy malas, y yo me preguntaba si podían cambiar. Sebastián miró a su esposa, quien le devolvió una mirada que decía, es tu momento, es tu historia que contar. Creo, dijo Sebastián lentamente, que las personas pueden arrepentirse de las cosas malas que hicieron, pueden desear no haberlas hecho,
pueden amar tanto que ese amor los haga sufrir por el daño que causaron. Su hija lo escuchaba con esa atención absoluta que solo tienen los niños, pero creo también que algunas cosas no se pueden deshacer, y que a veces las personas que amas han hecho cosas que no puedes cambiar, sin importar cuánto las ames. ¿Y qué haces entonces? Eliges ser diferente. Eliges ser la persona que ellos habrían querido ser si hubieran sabido cómo. Después de la cena, Sebastián se sentó en su estudio. En la pared colgaba una fotografía, él y su padre, tomada cuando Sebastián tenía 5 años. Pablo lo cargaba en sus brazos, ambos sonriendo bajo el sol de Medellín. Era la única foto de su padre que mantenía visible. No la escondía, pero tampoco la exhibía. Simplemente estaba ahí, como un recordatorio silencioso de que el amor y el dolor pueden coexistir en el mismo espacio, en el mismo corazón, en la misma historia. Su teléfono sonó. Era un productor de documentales de Estados Unidos. Señor Marroquín, hemos escuchado sobre su historia. Nos gustaría hacer un documental sobre usted, sobre esa última conversación con su padre. Sebastián había recibido cientos de llamadas similares a lo largo de los años. Siempre había dicho no, pero esta vez algo era diferente. ¿Con qué propósito?, preguntó. Creemos que su historia puede ayudar a otras personas. Personas que cargan el peso de amar a alguien que ha hecho cosas terribles, hijos de criminales, esposas de hombres violentos, padres de hijos que han tomado caminos oscuros. Sebastián pensó en la mujer que se había acercado después de la conferencia. Pensó en todas las cartas que recibía de personas que vivían el mismo conflicto interno que él había vivido durante décadas. ¿Y qué quieren que cuente exactamente? La verdad, sus palabras exactas. Lo que realmente le dijo Pablo Escobar a su hijo en esa última llamada. Sebastián cerró los ojos. Durante 30 años había guardado esas palabras como un tesoro privado, pero tal vez era momento de convertir ese tesoro en un regalo para quienes lo necesitaran. Está bien, dijo finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Que no sea sobre Pablo Escobar el narcotraficante, que sea sobre el amor complicado, sobre la posibilidad de sanar sin olvidar, sobre cómo construir algo bueno desde las cenizas de algo terrible. Acepto. Sebastián colgó el teléfono y se dirigió a su ventana. Buenos Aires se extendía ante él, una ciudad que lo había acogido cuando era un adolescente huyendo de su propio apellido, y que ahora lo veía como un hombre que había encontrado la manera de llevarlo con dignidad. Pensó en su padre, en esa última conversación, en las palabras que habían marcado el rumbo de toda su vida posterior. Te amo, Sebastián, y perdóname. Y por primera vez en 30 años, Sebastián sintió que podía responder a esas palabras con la certeza absoluta de quien ha encontrado su camino. Te amo también, papá, y ya te perdoné. Ahora déjame mostrarte quién decidí ser con ese perdón. El legado de Pablo Escobar seguiría siendo complejo para siempre, pero el legado de Sebastián Marroquín sería claro, que es posible transformar el dolor en propósito, el amor complicado en servicio simple, y las últimas palabras de un padre en las primeras palabras de una vida completamente nueva. Porque a veces, la conversación más importante no es la que termina una historia, es la que comienza una nueva. Y en algún lugar entre Buenos Aires y Medellín, entre el pasado y el futuro, entre el amor y el perdón, la voz de un padre que ya no existe sigue susurrando a un hijo que eligió existir de manera diferente. Eres lo mejor que he hecho en mi vida, Sebastián, lo único bueno que he hecho en mi vida. Y Sebastián, ahora padre él mismo, entiende finalmente el peso completo de esas palabras. No eran solo una despedida, eran una profecía que él se encargó de cumplir.